tiembla el lugar, viene un viento recio, y entonces de repente todos empiezan a hablar en otras lenguas, y la gente que está ahí se sorprende porque les escucha hablar en el idioma en el que ellos nacieron. Y entonces dice, ¿quiénes son? Estos son galileos y hablan del idioma de nosotros. Y había ahí, dice, del Ponto, de Asia, de Capadocia y de diferentes lugares, ¿no? Pero además de eso les aparecen unas lenguas como de fuego en la cabeza. Hay un cuadro muy famoso, no recuerdo el autor, que dibuja el día de Pentecostés y dibuja las lenguas de fuego en las cabezas de los 120 que estaban ahí. Entonces, Pedro se levanta y dice, no están borrachos, porque la gente dice, ¿cómo es posible? Están borrachos, míralos cómo hablan. Dice, no están borrachos. Y empieza a predicar Pedro, y ese día se convierten como 3,000 personas. Les invita a que se arrepientan y se bauticen. Y entonces hay una conversión masiva. Pero después, Felipe es llevado por el Espíritu Santo a Samaria, y en Samaria llega a predicar. Y él está predicando en este lugar, reconocen a Jesucristo como Salvador, pero no pueden recibir el Espíritu Santo. Y entonces es necesario traer a Pedro. Pedro viene y en el momento que ora por ellos, entonces reciben el Espíritu Santo. Pero después Pedro es llevado a casa de Cornelio. Y ahí les dice, mira, ustedes saben cuán abominable es para que un judío entre a casa de un gentil. Sin embargo, Dios me está llamando y mucho menos comer de su mesa, ¿no? Pero el Señor tenía un propósito. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la comisión que le dio a los apóstoles el Señor Jesús? Predicar el Evangelio, ¿en dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto tiene algo que ver con importante. ¿Por qué? Porque Judea es la ciudad de David, es la región de David. Entonces tenía que ser predicado el Evangelio, el Espíritu Santo se tenía que posar en esta ciudad. Ahora, los samaritanos eran aquellos que se habían revuelto, eran mestizos, eran judíos con persas, y entonces no los querían. La gente sentía que ellos no tenían derecho. Entonces fíjense lo que dice el Señor, y me serán testigos en Judea, y luego ¿dónde? En Samaria. Y entonces Pedro primero predica en Judea, y luego él tiene que ir a Samaria, y en Samaria se derrama el Espíritu Santo en una tierra que ellos nunca se imaginaron. Y luego le dicen, ahora tienes que ir con Cornelio. Y Cornelio es un gentil. Y entonces para que estos gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo, viene Pedro, ora por ellos y entonces se derrama el Espíritu Santo. Entonces se cumplen las llaves, la profecía. Y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es la tierra gentil. Ese es el asunto de las llaves del reino que se le da a Pedro. Sobre esta piedra edificar en iglesia. Entonces, después de esto, ya nada más vamos a tener un registro donde el apóstol Pablo es el que ora por un grupo que no ha recibido el Espíritu Santo. Pero después, son dos eventos. Uno en el de Apolos, donde Apolos recibe el Espíritu Santo, porque nada más ha recibido el mensaje de Juan. Y después, más adelante, el apóstol Pablo ora por un grupo que también solamente había recibido el Evangelio a través de Juan. Y entonces oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Después ya no vamos a tener registro. Ya no va a haber registro de que la gente recibe el Espíritu Santo. Son los únicos registros que tenemos. Después vamos a encontrar en Efesios donde dice que no recibiste el Espíritu Santo por la fe. Y entonces aquí entra un factor fe. Ahora, vamos a ver esto. Me voy a regresar al tema de los profetas.
La historia del Nuevo Testamento es una historia que termina con una etapa, termina con la etapa del Naví y comienza con la etapa de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros entramos a la etapa de los apóstoles, vamos a encontrar que los apóstoles sustituyen a los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos hacen la función profética, pastoral, misionera. Es todo un compendio el que tienen los apóstoles. Y luego hay quienes tienen el don apostólico, pero nosotros les llamamos en nuestro tiempo misioneros. Porque la palabra apóstol significa enviado. Y no vamos a encontrar ninguna posición de poder entre ellos. Ninguno de estos tiene una posición de poder. Al contrario, tienen una posición de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿y qué del profeta? Este avance, vamos a encontrar profetas, pero cada vez va a ir disminuyendo esta función profética. Por ejemplo, encontramos al profeta que le dice a Pablo que él va a sufrir en Jerusalén. Es el único profeta que predice que fuera de los apóstoles. Pero vamos a encontrar mujeres profetizas. Y vamos a encontrar hombres profetas. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Primero, vamos a Efesios 2:20. Aquí Pablo hace una definición muy interesante. Dice, edificaos sobre el fundamento de ¿quién? Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cómo es un ángulo? ¿Esto es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? Una piedra inicial. Es una piedra inicial, ¿sí? Que se usaba, era la piedra más grande. Tú eres arquitecta, tú eres constructor. Nosotros ponemos fundamentos, ¿verdad? Y ponemos castillos. Ok, en aquel tiempo se usaba una piedra muy grande, que se labraba, y esa era la piedra que sostenía el edificio. ¿Sí? Si se movía el edificio, su base estaba en esta piedra, la piedra angular. ¿Ok? Y sobre eso se construía la casa. ¿Ok? Entonces, la piedra angular apuntaba hacia los dos extremos de la casa. Los apóstoles y los profetas siendo ¿qué? El ángulo, ¿quién? La piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, fíjense, hay que aprender a leer bien la Biblia. ¿Por qué dice apóstoles y profetas? ¿Qué significa la I entre los dos nombres? ¿Diferentes? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo llego a un restaurante y dicen, hay sopa y carne. La función era cada uno, pero y incluye. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de personas, dice, van a ir al campamento Estela y Jorge y Arturo y Leti y Eli. Lo estamos incluyendo en el mismo paquete. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en la Biblia apóstoles y profetas, los estamos poniendo en el mismo nivel. Pero en el Antiguo Testamento decía, para eso tenemos la ley, ¿y quién? Y los profetas. Y ahora en el Nuevo Testamento nos dicen, y ahora tenemos a los apóstoles y a los profetas, porque la ley ¿dónde quedó? Fuera. Entonces, este pasaje de Efesios no se refiere ni al don de profeta, ni a los profetas del Nuevo Testamento. Se refiere
a los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron a Jesús. Porque la ley ya no está. La ley fue abolida. Entonces dice, edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que están en el mismo nivel, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahora, vamos a ver otro pasaje que es Efesios, si seguimos en Efesios, pero ahora es el capítulo 4, verso 11. Y aquí sí vamos a ver una distinción. Miren, aquí va a hablar ahora el apóstol en la misma carta, pero de una función, de un don espiritual, y lo separa. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, entonces ya no los pone juntos, ¿verdad? Ya los está separando. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está poniendo en el mismo nivel pastores y maestros, aunque en gramática está concluyendo y, ¿verdad? Pastores y maestros para decir el último. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo este grupo de personas es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y son funciones, en ese sentido, fuera de lo que es los dones espirituales clásicos. Más bien, tienen que ver estos dones con la gente que administra la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tiene que ver con el don de milagros, con el don de lenguas, con el don de los otros dones que tenemos, sino que está hablando de una función pastoral. A esto se les llaman los dones del ministerio o los dones pastorales, porque en sí todos tienen una función pastoral. Ok, vamos a seguir adelante. Otro versículo. Ahorita es de muchos versículos, Romanos capítulo 12, verso 6. Y entonces aquí sí especifica los dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí tenemos un asunto muy interesante. ¿Se acuerdan cómo profetizaban los profetas del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento iba el profeta caminando como si nada, y de repente venía el Espíritu Santo, ¡zum!, y lo tomaba. Y el Señor le decía, profetiza. Y entonces él tenía que hablar lo que el Señor le decía. Y no había control. Y si él decía, es que no quiero, vas. Pero es que mira, anuncia. Me van a matar, vaya y anuncia. ¿Ya le va? Era obligatorio. ¿Sí? Obligatorio. Y tenía que ser el mensaje exactamente de Dios. No podía echarle de su cosecha nada, porque si no se cumplía algo, lo mataban. Bueno, de todos modos lo mataban, pero la ley decía que se tenía que cumplir todo, ¿sí? ¿Por qué aquí el apóstol Pablo dice, y use el don de profecía de acuerdo a la medida de fe? ¿Por qué?
En la medida que le creían, en la medida que lo decían, entonces no es el mismo don, ¿verdad? No es el mismo profeta. Ahora, vamos a imaginarnos que yo tengo el don de profeta. Y según la medida de fe que yo tenga, es lo que les voy a decir que me revele Dios. Y les voy a decir, fíjense que ahorita tengo mucha fe y Dios me está revelando que tú vas a hacer esto y esto mañana. Pero hoy no tengo tanta fe y nomás me reveló un poquito. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a hacer eso? Porque no es el mismo don. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, úsese en la medida de fe, está hablando del conocimiento y de la dependencia que tiene de Dios para leer y anunciar. Porque la traducción correcta de profeta es el que lee y anuncia. Entonces el apóstol le está diciendo, y si alguno tiene el don de profeta, úselo conforme a la medida de fe. Y no tiene nada que ver ahora esa situación de la profecía del Antiguo Testamento, que viene el Espíritu Santo y te toma y te obliga, sino que aquí hay una libertad. Más adelante dice, y los profetas pueden sujetar al Espíritu, y no al revés como en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a definir la situación del profeta. Como el profeta es el que habla y anuncia, perdón, el que lee y anuncia, entonces nosotros vamos a encontrar muchos profetas. Les decía, es necesario que nosotros leamos la historia. No la historia va a ser nuestra norma de fe. Nuestra norma de fe es la Biblia. Pero es importante indagar en la historia si había profetas después de que murieron los apóstoles. Y entonces vamos a investigar con los escritores. Por ejemplo, tenemos al pastor Hermas, que él dejó escritos. Vamos a encontrar a Clemente Mártir, y él no escribe nada de los profetas. Él no menciona profetas ya después de los apóstoles. ¿Por qué? Y ya no vamos a encontrar profetas siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Hasta 1875. Con los profetas de José Smith, con los mormones, con Elena G. de White, con este hombre de los testigos de Jehová, Russell, y de ahí se desatan un montón de profetas que dicen tener revelación y que Dios les dictó cosas, como un Naví. Pero los apóstoles advierten para el pasado y para el futuro. Dice, pero habrá en el futuro falsos profetas, como dando por sentado la terminación profética de un lugar, de Naví. Pero sí hay una función de profeta que tiene que ver, y que no lo dice la Biblia tal cual, con la predicación. Y después va a poner igual al profeta y al maestro. Tanto que el apóstol Pedro dice, y habrá entre vosotros falsos profetas y falsos maestros. No dice falsos evangelistas, no dice falsos apóstoles, aunque el Apocalipsis sí habla, dice, porque tú no soportas a los que se dicen apóstoles y no lo son. Pero también hay otro pasaje que sí dice que va a haber falsos apóstoles, pero al profeta y al maestro los ponen en el mismo nivel. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una persona que lee la Biblia y la enseña con el don profético y otra que lee la Biblia y la enseña con el don de maestro?
¿Usted puede distinguir este don? Lo que dice literalmente la palabra. ¿Y el profeta? Ok, esto es algo muy importante. Hay una revelación, y es bíblico, pero nunca va a ser una revelación fuera de la palabra, fuera de su contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En nuestra iglesia tenemos, en el buen sentido, y en el sentido bíblico, tenemos profetas y tenemos maestros. Ahora, piensen en las personas que han predicado aquí en el púlpito. ¿Quiénes? Piensen bien. Ahora, les voy a descifrar primero quién es el profeta y quién es el maestro más. El maestro toma su Biblia y empieza a enseñar los versos, tiene la enseñanza, todo tiene bien meticulado, todo bien arregladito, da sus versos completos, tiene algunas notas que las lee, y luego da una explicación. Y toda la gente está aprendiendo muy bien la Biblia. El profeta pocas veces visita sus notas, predica la Biblia, de repente dice cosas que no tenía planeadas, pero están en su contexto, y empieza a hablar la palabra de Dios como si la estuviera leyendo, y entonces la gente empieza a recibir, y en lugar de tener una enseñanza, es como que si cada persona se fuera como un sermón tan diferente, y la gente dice, híjole, Dios habla a mi vida. Y luego lo que dicen, ¿y quién le dijo que yo hacía todo eso? Ay, si nunca lo había visto. Y entonces la revelación que está recibiendo el profeta a la hora de exponer la palabra, está exhortando y está comunicando a las personas que lo están escuchando, y les son revelados sus pecados. Lo que con el maestro da una buena enseñanza. Y puede haber revelación de pecado porque es la palabra, pero no es tan viva como cuando el profeta está arriba. ¿Sí? Viene el quebrantamiento, viene el dolor, viene... Ahora, de la gente que predica en la iglesia, ¿quiénes ustedes piensan que tiene el don de maestro y quién tiene el don de profeta? Les voy a poner un ejemplo. Luis Portillo es un maestro. Luis Portillo es un maestro. Él enseña la Biblia. Aldana, Luis, otro Luis. Luis Eduardo es otro maestro. Pero Marco Andrés, el que está en el Pitillar, él es un profeta. ¿Sí? En el sentido correcto, no de adivinación, sino de revelación. Yo tengo el don de profeta, ¿sí? Y más desarrollado, y a la medida de fe, como lo dice la Escritura, ¿no? No vamos a tener la misma revelación con Marco Andrés, que tiene poco en el Señor y en el ministerio, que otro. Entonces dice, conforme a la medida de ¿qué? De fe, ministrelo. Entonces va a tener diferente impacto alguien con experiencia que alguien con poca experiencia. Entonces el profeta literalmente es el que lee y anuncia, y no un adivino, y no el que anuncia el futuro en nuestro tiempo, porque el futuro ya está anunciado. Ahora, sí hay sus excepciones de algún naví, pero es cuando Dios está advirtiendo una nación, o cuando Dios está haciendo algo, pero esto no es de que cada domingo se levantan navís en la congregación.
Esto es algo muy, pero muy excepcional. Por ejemplo, los rusos. Cuando los rusos terminó el bloque comunista, los comunistas no dejaron salir a los judíos. Dijeron que los judíos no podían salir porque eran todos los sabios de Rusia, los científicos, la gente muy valiosa. Entonces empezaron a presionar todos los comités de derechos humanos y querían que soltaran a los judíos los rusos. Entonces un hermano que llegó a predicar a los rusos, en una noche recibió una revelación de parte de Dios y le dijo: anúnciale a mi iglesia que así como como Moisés sacó al pueblo de Egipto, así yo voy a sacar, pero poco a poco, a mi pueblo. Y entonces se dio una negociación. Él anduvo predicando esto entre las iglesias subterráneas y de repente se abrió el cristianismo a Rusia. Se permitió hacer iglesias. Pero esto le molesta a Rusia hasta la fecha. Entonces llegaron a la negociación de sacar a los judíos. Y entonces Rusia dijo: muy bien, si ustedes se quieren llevar a un judío, se lo van a llevar, pero nos van a pagar tanto. Y si se llevan un judío, se llevan 10 cristianos. No los queremos aquí. ¿Y qué creen? Que así salió el pueblo. Y empezó a salir de cada judío 10 cristianos. Y de cada judío 10 cristianos. Y si usted va hacia al norte de California y a toda esta área del Pacífico, va a encontrar iglesias de 5,000, de 3,000, de 6,000, de todos rusos, de toda la gente que está saliendo, que de cada judío que sale, 10 cristianos, cada judío. Pero ahora se revertió el asunto. Ellos dijeron: nos vamos a deshacer de los cristianos. Pues ahora los rusos, como llegan a Estados Unidos con papeles, y inmediatamente se hacen ciudadanos, porque dejan de ser rusos, se hacen ciudadanos, les dan lugares donde vivir, han hecho casas impresionantes, negocios impresionantes, y ahora ellos están yendo a evangelizar su pueblo. Y entonces les salió el tiro por la culata, porque ahora hay más cristianos que antes de que salieran todos los que salieron con los judíos. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace algo, a través de un profeta lo hace bien. Y no se anda con churrerías ahí de que Dios me dijo que mañana vas a encontrar un empleo que te va a dejar el doble de lo que ganabas. ¿Para qué pierde el Señor el tiempo en eso? El Señor no baja a anunciar. Si Él mismo en su palabra dice que pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y lo único que hace el profeta moderno es hablar de los deleites de los hombres. Pero pocas veces el profeta se levanta a decir los pecados de los hombres, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. O sea, el mismo espíritu que mueve al que profetiza, mueve al que tiene discernimiento de espíritu, y mueve al que tiene géneros de lenguas, y mueve al que tiene interpretación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no es así. Por eso no es el mismo tampoco. En el Antiguo Testamento no tiene otro propósito el espíritu, sino anunciar. Ahora, vamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu
repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque el profeta moderno dice, yo soy el profeta, yo te paso la unción y tú eres profeta, porque yo te pasé la unción. O el apóstol viene y dice, ay, vino el apóstol, va a repartir dones. Ok, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, ya todos bien contentos y ya se hace el profeta. ¿Por qué? Porque me pasaron la unción. ¿Has visto alguna vez esto? Infinidad de veces. ¿Y qué dice la Escritura? A ver, ponme la Escritura. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Entonces, ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo y no los hombres. El Espíritu Santo y no los hombres. ¿De dónde toman esta idea? Del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, cuida el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía y por la imposición de mis manos. Pero ¿qué función tenía Pablo? Una función apostólica similar al David del Antiguo Testamento. Por eso Elías suelta el manto para pasar la unción. Y Pablo podía pasar esa unción. Pero después de ellos no tenemos registro en el Nuevo Testamento. Por eso los apóstoles son algo especial, como apóstoles del Señor y aparte los del don apostólico. La próxima semana vamos a ver el don apostólico y el don de lenguas. ¿Sí? ¿Qué es el don de lenguas? Si es el que se practica en nuestro tiempo o no. Pero ahorita todavía no terminamos con la profecía. ¿Ya se cansaron? Díganle a su vecino, no te duermas. Se va a poner bueno. Ahora, aquí hay un orden. Y está hablando ya específicamente de los dones. El apóstol Pablo está hablando y el apóstol Pablo se está haciendo a un lado. Y él dice, y a unos puso Dios. ¿Quién los puso? ¿En dónde? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Ahorita ponen primero a que ustedes hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Ok, hasta ahí. Entonces está claro en cuanto al don, ¿verdad? El don es algo que Dios nos da, que no es para adivinación, sino es para edificación. Pero además de eso, son personas, casi todos enseñan la Biblia, pero unos son maestros, otros son profetas, y el profeta tiene revelación, no adivinación, revelación. Yo luché mucho con esto, porque yo no sabía qué era. Que yo me subía al púlpito, predicaba, y luego decía, pero si yo no iba a decir eso. Y luego se me ocurren cosas. Bueno, antes decía yo que se me ocurrían, ¿no? Y de repente me empiezo a acordar de cosas. Estoy predicando y de acuerdo a los pasajes, empiezo a recordar otros pasajes y empiezo a recordar citas bíblicas y entonces me suelto. Pero todo con el mismo tema, el mismo propósito y todo. Y a veces el mismo pasaje, el mismo tema, el mismo propósito, lo predico diferente en un culto que en el otro. Y resulta que en este culto había personas necesitadas con lo que yo dije y en este otro culto había necesitadas con lo otro que dije. ¿Sí? Y a eso se le llama revelación. Ok. Vamos. Ahora el apóstol Pablo pone en un punto la profecía y dice,
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, seré muy profeta. Pero si no tengo amor, nada soy. O sea, ni de nada me sirve. O sea, nada soy. Y creo que en nuestro tiempo lo que le falta a los profetas que se anuncian, les falta esto. Por ahí me dijeron, no juzgue, hermano. Bueno, la Biblia ahorita vamos a ver que nos pide que juzguemos a los profetas. A los profetas sí los puede juzgar. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, fíjese, no está hablando del profeta. ¿Está hablando de qué? ¿Pero las qué? ¿Qué? ¿Y la ciencia? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y cómo lo está diciendo? En parte profetizamos. ¿En qué? ¿Cómo lo está diciendo? En primera persona. Está hablando de sí. Él como profeta, como apóstol. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces se acabará lo que es en parte. ¿Qué es lo que es en parte? Verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Se va a acabar la ciencia y se va a acabar la profecía. ¿Ok? Ahora, vamos. Ahora él usa un modismo muy griego para decir que estamos en un proceso. Fíjense cómo lo usa él. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Qué está diciendo? Ya hubo un tiempo en que fuimos niños y pensamos como niños y necesitábamos guía, pero llega el momento en que somos adultos y tenemos que dejar las cosas de niños. La profecía se usó y tuvo su función y tuvo su término. Y veíamos como en espejo. El espejo para ellos era a través de un cristal, no un espejo como el que conocemos ahora. Dice, pero cuando soy adulto, dejé las cosas de mí. No nos pedíamos porque si profeta, que por si ciencias y maestros y todo esto. Dice, aquí lo que importa es ¿qué? El amor. Jesús dijo, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan dice que si alguno se dice hermano y no tiene amor, no es hermano. ¿Y cómo puede uno decir que ama a Cristo si no puede amar a su hermano? Y entonces deja por un lado los dones espirituales. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? Ahora vamos a pensar ya en el profeta sanamente, ¿sale? Ancina es. A ver, dígale a su vecino, ancina es. Ancina. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ok, ¿para qué la profecía? El que profetiza para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, cuando uno se para y tiene el don profético, a la hora de exponer la palabra, va a edificar a la congregación, la va a exhortar y la va a consolar también. Esos propósitos debe cumplir la prédica del profeta. ¿Sí? Y luego habla del don de lenguas, por eso vamos a tomar la próxima semana. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y otra vez habla de la edificación. Y entonces Pablo dice, ojalá y todos pudieran profetizar, ¿verdad? Pero no, otra vez no se refiere a la adivinación, se refiere a la exhortación, a la edificación, ¿sí? A la consolación. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿cómo está esto? Parece un trabalenguas, ¿no? ¿Por qué la señal es no a los creyentes, sino a los incrédulos? ¿Recuerden Hechos 2 otra vez? ¿Qué le pasó al incrédulo? Se quedó asombrado porque hablaron en su idioma. Como si hubiera nacido, es como si ahorita me pusiera a hablar en francés, como si hubiera nacido en Francia. Y dijeran, órale. Si un francés estuviera aquí y dijera, uy, hasta tiene un acento chilanguense de allá de París, ¿no? Porque los de París han de ser chilangos, pero de París, ¿verdad? Así como los chilangos de Nueva York. Bueno, pero esa era la función. Entonces el no creyente se sorprendía y entonces era alcanzado. Pero la profecía dice no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque va a profetizar para exhortar, ¿para qué? Edificar y para consolar. Entonces, esto lo lleva a la iglesia, miren. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un docto, un incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Pues sí, porque si entra uno y oye todo el rollote de que todos hablan en diferentes idiomas, pues se va a decir tan locos. Pero si llega y se sienta y escucha que profetizan, entonces dice, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿De qué habla? De una prédica y de un hombre que se convierte en un culto. Está hablando de una imagen del culto. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás, ¿qué? En el Antiguo Testamento se podía juzgar al profeta. No, era palabra de Dios. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento sí se puede juzgar al profeta? Porque había mentirosos. Y porque hay profetas que tienen el don, pero no se preparan, no leen. Y los dones son irrevocables. Y si uno no lee y no se prepara, se para en el púlpito, tengo el don, pero empiezo a tartamudear y pues me dijo mi abuelita, ¿verdad? Que mi abuelita dijo, y dijo mi abuelita que, no hombre, mi abuelita. Y empieza uno a decir tonterías porque no se preparó. Pero el don no se le quita. Entonces dice, cuando hable el profeta, júzguenlo. Pues cuando yo les digo, cuando yo diga algo mal puesto, pues díganme. ¿Es bíblico? Claro, tiene que ser basado en la Biblia. Sí, sí. Sí, tiene que tener una base bíblica y una exhortación correcta, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Los demás juzguen, y si algo fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero, hablando de los profetas. Ahora, cuando nosotros estuvimos con los rusos, que me tocó predicar, yo era el que, a veces el segundo, a veces el tercero, porque ellos son muy bíblicos. A veces se ha sentido que se le hace muy largo el culto. El predicador ya se pasó de listo. Bueno, allá hay 3 predicaciones en un culto.
Entonces yo le dije al pastor, ¿3 predicaciones? Y entonces me citó este pasaje. A ver, pongan este pasaje, otra vez. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y entonces me dijo, ¿cuántos deben de predicar? 2 o 3. Me dijo, tú eres intención. Me dijo, y si hay alguno que le revele el Señor de los profetas, se para y hay un cuarto. Dice que en un culto que le revela el Señor a un viejito, no hallaban cómo bajar. Hable y hable y hable y hable y hable y hable. Entonces no lo digo. Y todavía ni pasaba el primer predicador. Entonces, pero para ellos no hay ningún problema porque en su idioma la traducción es correcta. Y ellos lo entienden, profeta como predicador. No tienen ningún problema. En sus iglesias no hay de que alguien se para y dice y anuncia. Nada de eso. Es más, las iglesias que nosotros visitamos son pentecostés. Todos los rusos estos que visitamos, todos son pentecostés. Ninguno habla en lenguas y ninguno anda con ondas proféticas. Porque lo entienden claramente en su idioma. Nosotros tenemos problemas con nuestro idioma de interpretación. Ok. Seguimos. Ya vamos a acabar, ¿eh? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Para qué? No dice aquí que para que todos reciban su horóscopo. No dice aquí para que todos reciban una palabra fresca con unción. No dice eso. No dice aquí, todos profeticen para que hagan un congreso profético. Tampoco dice. ¿O sí? ¿Para qué es? Para que aprendan y en el aprendizaje seamos exhortados. Y los espíritus de los profetas, ¿qué? Están sujetos a los profetas. En el Antiguo Testamento, no. En el Antiguo Testamento, el espíritu sujeta al profeta. En el Nuevo Testamento, el profeta sujeta al espíritu. No que sea una forma irreverente, sino que él puede detener eso. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí el Señor me da una revelación, y aquí tenemos la usanza, o podría ser, está predicando el hermano, ¿verdad? Entonces yo levanto la mano. Y con todo orden, que puede darle tiempo, paso y exhorto al pueblo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no. Venía a mí y me paraba y se quedaba callado aquel. Porque yo me paraba y decía, el Señor dice así. O así dice el Señor, y a soltar la palabra. Y entonces en las iglesias modernas se está practicando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que no es del Nuevo Testamento, para manipular a la gente. Y lo enseñan con el Antiguo Testamento para tener una base bíblica, pero la leen fuera de ¿qué? Del contexto. Ok. Si alguno se cree profeta, porque también había quienes se creían profetas, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Ok. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Las lenguas ahorita no. Con esto estamos terminando ya casi. Tengo solamente 4 versículos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,
y su perdición no se duerme. Y luego Pedro dice, habla ya del trabajo pastoral del profeta y de todo el ministerio. Y mire cómo no habla ya de una función profética. Y Pedro está terminando, dice, ruego a los ancianos, ya como un paquete, ¿no? ¿Quiénes entran en los ancianos? Entran los diáconos, entran los ministros, entran los evangelistas, entran los profetas, entran todos. Y les llama ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y se incluye. ¿El que era? Profeta, apóstol, evangelista, él era paquetón, ¿verdad? Pero él se llama a sí mismo anciano. Dice, entonces ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo debe de ser entonces el profeta? Alguien que cuida, apacienta, que no se enseñorea de la gente. Y cuando nosotros revisamos los requisitos pastorales, en ningún requisito pastoral dice y que sea profeta, o que sea apóstol, o que sea evangelista. No apela a ningún don, solo al de enseñanza. Y dice la Escritura, puros términos que tienen que ver con el carácter. Marido de una sola mujer, no peleonero, no dado al vino, de buen testimonio, de los de adentro y de los de afuera, que no sea acusado de disolución, que tenga hijos creyentes. ¿Dónde están los dones? No hay dones ahí. Puro carácter. Y ahora está al revés. Estamos alucinados con los dones, aunque el carácter no tenga nada que ver. Ahora, el carácter en el Antiguo Testamento no tenía mucho que ver con algunos. Por ejemplo, con Abraham, Dios no estaba trabajando en el carácter de Abraham. Dios le había prometido a Abraham algo. Y su carácter estaba bien tronado, ¿no? Negó 2 veces a su mujer y andaba en eso. Pero el carácter ahí, Dios no lo estaba tratando. Pero en el Nuevo Testamento exige que cualquier pastor, ministro, profeta, evangelista, lo que sea, tenga un carácter cristiano claro. Claro. Porque si no, será blasfemada la iglesia de Cristo. No pide dones. Y con eso terminamos. A ver, vean por favor, Timoteo, Tito, vámonos a Tito. Tito. Capítulo 1. Verso 5. Fíjense lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, ahora al anciano, ¿cómo le llama? Obispo, que es lo mismo. Anciano, pastor, obispo, maestro, es lo mismo. Pero ahora creemos que el apóstol es uno, que el obispo es otro, y le ponemos grados, pero no tiene nada que ver. Es del mismo nivel. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, eso quiere decir peleonero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Cuántos dones mencionó? Ninguno. Y eso era para ser obispo anciano. Obispo significa supervisor. Y también esto, después de las lenguas les voy a enseñar los términos de apóstol, profeta, obispo, pastor y diácono, que necesitamos conocer todos estos términos para saber qué función tiene cada uno, ¿no? Pero al final todos somos pastores. Bueno, eso se lo voy a enseñar, para no adelantar. ¿Cuántos dones le puso el apóstol de requisito a alguien que iba a pastorear? Ninguno, porque ¿quién reparte los dones? ¿Y cómo los reparte? Como él quiere. Mire, yo conozco pastores que no predican, no saben predicar, pero son pastores, porque tienen el don y tienen iglesias muy grandes y son llamados por Dios. Pero el pastor, con su autoridad y todo, tiene sus predicadores. Por ejemplo, en Guadalajara, la Iglesia Bíblica de Guadalajara, el hermano Olandis, él no es predicador. Al contrario, cuando él se sube al púlpito, como que toda la congregación tiembla porque van a dormir. Pero él tiene sus predicadores. Y él y su esposa comenzaron esa congregación enseñando en la mesa a todos, y fueron creciendo, y luego hicieron un instituto bíblico, y fueron levantando pastores y otras iglesias y todo. Y el hermano no es un predicador. Sin embargo, tiene una iglesia muy fuerte, muy grande. Y hay otros que son profetas en el buen sentido, predicadores, que no son pastores, en función, pero que están al frente de una congregación. Y hay otros que son obispos, pero que ni predican, ni pastorean, solamente se dedican a la supervisión. Pero no quiere decir que un obispo sea el patrón, o que el apóstol sea el patrón, o que el profeta sea el patrón. ¿Cómo dice que debemos de apacentar la red? Con humildad, con amor, con paciencia, no enseñoreándonos de la gente, sin quejarnos. ¿Sí? No por ganancias deshonestas, porque va a haber muchos que hagan eso. Preguntas, hermano, échele, sin miedo. Ah, sí, claro. La Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Sí? Eso es algo que decidió Dios. Y si yo tengo el don y no quiero poner en práctica, Dios me va a pedir cuentas. Él dijo una parábola. Dijo que él repartió dones y él se fue. Y cuando regresó, el que tenía 5 entregó 10, el que tenía 2 entregó 4, y el que tenía 1 dijo: no, pues yo sé que tú recoges de lo que no haces, así es que yo lo guardé, ahí está tu talento, tu don. Y le dijo: pues lo que tienes se te quitará. Y entonces habla de un cierto reclamo, un cierto juicio. Es por eso que todos tenemos que poner a trabajar el don espiritual que Dios nos da, porque son irrevocables. Ya me lo dio y ya no vayas, ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Yo ahorita no puedo ir otra vez a trabajar en los hoteles y ser feliz. Allá en un hotel y todo. Pero Dios me dio este don. Y es que, irrevocable.
Lo único que va a hacer que yo no lo ejerza es la inmoralidad. Que yo sea una persona inmoral, en ese momento se acabó el ministerio. Para siempre. Porque hace una exhortación, dice, porque el que peca contra su propio, el que peca sexualmente contra su propio cuerpo peca. Dice, y todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el de adulterio está dentro del cuerpo. Y dice, y el que haga esto con el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, yo le destruiré a él. O sea que no va a tener paz. La persona que comete adulterio no va a tener paz, conociendo al Señor. Entonces me acaba el ministerio. En el momento que yo hago una inmoralidad, se me acaba el ministerio. Sí, el espíritu de la luz, a menos que no lo tenga uno, ¿verdad? Y nomás anda dándole payaso acá arriba en el púlpito. ¿Preguntas? ¿Ahora no hay preguntas? Clase 301. Voy a dar la clase 201. Si alguien ya tomó la 101, no este sábado, sino en otro mes, este sábado yo voy a dar la clase 201. Yo no la doy regularmente, pero este sábado la voy a dar yo. Entonces, si usted no se ha inscrito, inscríbase. Ahí le vamos a enseñar la disciplina de un cristiano. Y ya tiene pase para ir a la 301. ¿Sí? Donde yo también voy a dar la 301 para el otro sábado, y es un taller de dones espirituales, cómo descubrirlos. Pero tiene que pasar primero por las dos clases, la 101 y 201. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? Hable hoy o cae para siempre. ¿Preguntas, hermano? Échele. Dígala así. Y el espíritu está sujeto a los profetas. Sí. Sí. Yo entiendo que eso está hablando del espíritu propio del profeta, no del espíritu santo. Sí, porque no es una revelación. No es vamos, no es lo que hacía el Espíritu Santo con el Naví, que lo tomaba y lo exigía, ¿sí? Sino que tenía una revelación y él controlaba el asunto. Él controla, pues, estamos en presente, él controla el asunto. Si fuera el Espíritu Santo el que toma y agarra, no hay manera. ¿A eso se refiere? Sí. El espíritu propio. Sí, sí. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Nosotros. Ya está dentro. Y el profeta no. Del Naví no. Se iba y venía. Se iba y venía. Por eso David dice, no quites de mí tu espíritu. Se fue y vino. Por eso él decía, es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Si no se refiere al templo, se refiere al Espíritu Santo. ¿Preguntas? A ver, allá se están riendo. Pregunten, pues. ¿Qué se preguntaron entre sí que se rieron? A ver, ¿no hay preguntas? ¿O son muy simpáticos? ¿Qué más? ¿Ya no hay preguntas? Nachito sí tiene una pregunta. Pero ya está preparado. Ya se va. ¿Ya no hay preguntas? Ok, la próxima semana, ¿qué vamos a ver? Lenguas. Vamos a ver qué es un apóstol del Nuevo Testamento, ya fuera de los 12 apóstoles, y vamos a ver el don de lenguas. El don de lenguas a lo mejor nos va a llevar 2 clases, ¿sí? Porque tenemos que ver las palabras griegas, en cuáles usa la Biblia, qué es lo que se practica ahora, qué es lo que se practicó en aquel tiempo, qué significado tiene, si todo lo que dice el apóstol de que el que habla en lengua a sí mismo se edifica es literal
o es un sarcasmo paulino, sí, hay que ver todo eso. ¿Sí? Bueno, todos esos dramas vamos a ver. Los egipcios. Sí. Es como los argentinos hablan de argentino. No, pues egipcio. Sí. Hablaban como sus jeroglíficos. Okay. ¿Qué idioma hablan? Pues mexicano. Que quiere vacilar. Ok, vamos a ofrendar al Señor. Si usted va a dar ofrenda para la construcción, la remodelación de